Javier, un hombre de 60 años con el rostro marcado por las arrugas de la vida, se encuentra en las calles de la ciudad pidiendo comida desesperadamente. Su ropa desgastada y sucia refleja la dura realidad que enfrenta cada día. A pesar de haber dedicado su vida a criar a sus 4 hijos, Mateo, Lucía, Andrés y Rosa, ellos lo han abandonado, dejándole con apenas lo necesario para sobrevivir. Con cada paso que da, Javier recuerda con nostalgia a su esposa ausente, Ana, y los tiempos felices que vivieron juntos. Ana había sido el amor de su vida, pero había fallecido hace muchos años debido a una enfermedad incurable. Desde entonces, Javier se había dedicado en cuerpo y alma a sus hijos, trabajando largas horas en una fábrica para proporcionarles todo lo que necesitaban. Sin embargo, a medida que sus hijos crecían, comenzaron a distanciarse de él. Mateo, el mayor, se había convertido en un médico exitoso, pero siempre estaba demasiado ocupado para visitar a su padre. Lucía, por otro lado, se había casado con un hombre adinerado y había cortado todo contacto con su familia. Andrés, el tercero, había caído en el mundo de las apuestas y había terminado en la cárcel, culpando a Javier por sus problemas. Y Rosa, la menor, había huido de casa a los 18 años para perseguir sus sueños en la gran ciudad sin mirar atrás. Javier había tratado de mantener a su familia unida, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Ahora, en su vejez, se encontraba solo y desamparado, dependiendo de la caridad de los extraños para sobrevivir. Cada día era una lucha constante por encontrar algo de comer y un lugar seguro para dormir. A pesar de todo, Javier no se quejaba, había aprendido a aceptar las cosas como venían y a encontrar la fuerza para seguir adelante. En sus momentos más difíciles, recordaba las palabras de su amada Ana: la vida puede ser dura, pero siempre hay esperanza. Nunca te rindas, mi amor. Mientras caminaba por las calles, Javier se aferraba a esas palabras como un salvavidas. Sabía que de alguna manera las cosas mejorarían. Tenía que creer que había una razón para todo lo que había pasado y que al final encontraría la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Con el estómago vacío y el corazón lleno de recuerdos, Javier continuó su camino, pidiendo comida a los transeúntes. Algunos lo ignoraban, otros le daban unas pocas monedas, pero nadie se detenía realmente a escuchar su historia. Para ellos, era solo otro anciano sin hogar, uno de los muchos que deambulaban por la ciudad. Pero Javier sabía que era mucho más que eso, era un padre, un esposo, un luchador, y mientras le quedara un aliento de vida, seguiría adelante con la esperanza de que algún día sus hijos regresarían a él y podrían ser una familia nuevamente. Con ese pensamiento en mente, Javier se acercó a un grupo de personas que salían de un restaurante, con la mano extendida y una súplica en los labios: por favor, ¿podrían darme algo de comer? No he probado bocado en todo el día. Su voz tembló ligeramente, pero sus ojos brillaban con determinación. No importaba cuántas veces lo rechazaran, seguiría intentando, porque eso es lo que hacía un verdadero luchador. En un giro del destino, mientras Javier pedía comida frente a un lujoso restaurante, un elegante coche se detuvo a su lado. La ventanilla del conductor bajó lentamente, revelando a un hombre de unos 50 años con un traje impecable y un rostro vagamente familiar. Era Alberto, un exitoso empresario que resultaba ser un viejo vecino al que Javier había ayudado de niño. Alberto había crecido en el mismo barrio humilde que Javier, pero sus caminos se habían separado hace muchos años. Mientras Javier luchaba por mantener a su familia, Alberto había logrado salir adelante gracias a su inteligencia y determinación. Ahora era dueño de una de las empresas más exitosas de la ciudad. Al reconocer a Javier, los ojos de Alberto se llenaron de emoción. Recordó cómo, cuando era un niño pequeño, Javier lo había defendido de unos matones que lo molestaban constantemente. Desde ese día, Alberto había admirado la fuerza y la bondad de Javier y siempre había querido encontrar una manera de agradecerle. Sin dudarlo, Alberto bajó del coche y se acercó a Javier. «Javier, ¿eres tú?», preguntó con una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. Javier, confundido al principio, tardó unos segundos en reconocer a Alberto. Cuando finalmente lo hizo, una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. «Alberto, muchacho, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Javier, tratando de ocultar la vergüenza que sentía al ser encontrado en esa situación. Alberto, conmovido por la situación de su viejo amigo, lo abrazó con fuerza. «No puedo creer que seas tú, Javier. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás pidiendo comida en la calle?».
Con lágrimas en los ojos, Javier le contó a Alberto sobre la ausencia de su esposa, la ingratitud de sus hijos y cómo había terminado en las calles. Alberto escuchó atentamente, sintiendo cómo su corazón se encogía con cada palabra. No podía creer que alguien tan bueno como Javier hubiera pasado por tanto sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, Alberto tomó una decisión. Javier, no puedo permitir que sigas viviendo así. Ven conmigo, te ofrezco un trabajo en mi empresa. Sé que eres un hombre trabajador y honesto y quiero ayudarte a salir adelante. Javier, sorprendido por la generosidad de Alberto, no supo qué decir al principio. Había pasado tanto tiempo luchando solo que había olvidado lo que se sentía tener a alguien que se preocupara por él. Con los ojos llenos de lágrimas, aceptó la oferta de Alberto, viendo una oportunidad para mejorar su vida. Mientras se subía al coche de Alberto, Javier no pudo evitar pensar en sus hijos. A pesar de todo el dolor que le habían causado, seguía amándolos con todo su corazón. Se preguntaba si algún día se darían cuenta de lo mucho que los necesitaba y volverían a ser una familia. Pero por ahora, Javier se concentró en el presente. Con la ayuda de Alberto, podría comenzar de nuevo, recuperar su dignidad y, tal vez, solo tal vez, encontrar la felicidad que tanto había anhelado. Mientras el coche se alejaba, Javier miró por la ventana, viendo cómo las calles que habían sido su hogar durante tanto tiempo quedaban atrás. Era hora de escribir un nuevo capítulo en su vida. Mientras Javier comenzaba su nueva vida trabajando en la empresa de Alberto, al otro lado del mundo, en una concurrida ciudad europea, Carla, la hija menor de Javier, recibía una llamada inesperada. Era Alberto, quien había logrado localizarla después de una exhaustiva búsqueda. Carla, una joven de 25 años, había dejado su hogar hace 7 años para perseguir su sueño de convertirse en una exitosa fotógrafa. A pesar de las dificultades iniciales, había logrado abrirse camino en el competitivo mundo del arte y ahora trabajaba para una prestigiosa revista de moda. Cuando contestó la llamada, Carla se sorprendió al escuchar la voz de Alberto. No lo había visto desde que era una niña pequeña, y los recuerdos de su infancia en el barrio humilde inundaron su mente. Alberto, sin rodeos, le contó sobre la situación de su padre y le pidió ayuda para cuidar de él. Carla se quedó sin palabras. Había estado tan enfocada en su carrera que había perdido contacto con su familia. Sabía que sus hermanos habían tomado caminos diferentes y que su padre había quedado solo, pero nunca imaginó que las cosas hubieran llegado a tal punto. Con un nudo en la garganta, Carla escuchó cómo Alberto describía el estado en el que había encontrado a Javier, demacrado, hambriento y sin hogar. La culpa y el remordimiento invadieron su corazón. ¿Cómo había podido abandonar a su padre de esa manera? A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, Carla siempre había sentido un cariño especial por su padre. Recordaba cómo Javier la había apoyado cuando decidió perseguir su pasión por la fotografía, incluso cuando el resto de la familia la criticaba por elegir un camino incierto. Ahora, al enterarse de la difícil situación de su padre, Carla supo que tenía que hacer algo. No podía permitir que Javier siguiera sufriendo, no después de todo lo que había hecho por ella. Sin pensarlo dos veces, Carla tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empacó sus cosas, dejó su trabajo y compró un boleto de avión para volver a su ciudad natal. Sabía que no sería fácil enfrentar el pasado y lidiar con la dinámica de su familia, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su padre. Durante el largo vuelo, Carla reflexionó sobre su vida y las decisiones que había tomado. Se dio cuenta de que, en su búsqueda del éxito profesional, había descuidado lo más importante, su familia. Ahora tenía la oportunidad de enmendar sus errores y recuperar el tiempo perdido. Cuando finalmente aterrizó en su ciudad natal, Carla sintió una mezcla de emociones. Con una determinación renovada, se preparó para el reencuentro más importante de su vida. Javier, con una mezcla de nervios y emoción, comenzó su primer día de trabajo en la empresa de Alberto. A pesar de su edad y de los años que había pasado en las calles, Javier estaba decidido a demostrar su valía y aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Alberto le asignó un puesto en el departamento de mantenimiento, donde Javier pudo aplicar sus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. Desde el primer momento, se entregó en cuerpo y alma a su trabajo, llegando temprano y quedándose hasta tarde para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. Sus compañeros de trabajo, al principio escépticos por la presencia de un hombre mayor y sin experiencia reciente,
pronto comenzaron a ver en Javier a un trabajador dedicado y leal. Su ética de trabajo incansable y su actitud siempre positiva le ganaron el respeto y la amistad de todos los que lo rodeaban. Poco a poco, Javier fue ganando confianza en sí mismo. Ya no se sentía como el anciano desamparado que pedía comida en las calles, sino como un hombre valioso y apreciado. La estabilidad de un trabajo digno y el apoyo de Alberto y sus compañeros le devolvieron la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, la felicidad de Javier se vio empañada cuando sus otros hijos se enteraron de su nuevo empleo. Mateo, Lucía y Andrés, al ver que su padre estaba saliendo adelante sin su ayuda, comenzaron a planear cómo quitarle el dinero nuevamente. Mateo, el abogado, vio en la situación una oportunidad para manipular a su padre y obtener acceso a sus nuevos ingresos. Lucía, por su parte, planeaba convencer a Javier de que invirtiera en un negocio fraudulento con la intención de quedarse con el dinero. Y Andrés, desesperado por conseguir dinero para sustentar su adicción, estaba dispuesto a recurrir a cualquier medio necesario. Ajenos a los oscuros planes de sus hijos, Javier seguía trabajando duro y disfrutando de su nueva vida. Cada día se sentía más agradecido por la oportunidad que Alberto le había brindado y por el cariño que sus compañeros le demostraban. Un día, mientras Javier se encontraba en el almacén de la empresa organizando unos suministros, escuchó por casualidad una conversación entre dos de sus compañeros. Hablaban sobre un rumor que circulaba en la empresa, según el cual Alberto ocultaba un secreto sobre su pasado. Intrigado, Javier no pudo evitar preguntarse qué secreto podría guardar su benefactor. ¿Tendría algo que ver con la razón por la que había decidido ayudarlo, o sería algo completamente diferente? Javier sabía que no era asunto suyo, pero la curiosidad comenzó a crecer en su interior. Mientras tanto, Carla, quien había llegado a la ciudad hace unos días, se encontraba en un hotel cercano, planeando cómo acercarse a su padre después de tantos años de ausencia. Sabía que no sería fácil, pero estaba determinada a reconstruir su relación y protegerlo de cualquier daño. Lo que Javier y Carla no sabían era que sus caminos estaban a punto de cruzarse de manera inesperada, y que juntos tendrían que enfrentar los desafíos que el destino les tenía preparados. Con la amenaza de los hijos codiciosos y el misterio del pasado de Alberto, el futuro de Javier estaba lleno de incertidumbre. Pero con el amor de su hija y la amistad de Alberto, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Carla, nerviosa pero decidida, se dirigió a la empresa de Alberto para reencontrarse con su padre después de 7 largos años. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos, buscando el departamento de mantenimiento donde Javier trabajaba. Cuando finalmente lo encontró, Carla se detuvo en la puerta, dudando por un momento. ¿Cómo reaccionaría su padre al verla? ¿Le guardaría rencor por haberlo abandonado? Tomando una profunda respiración, Carla reunió el valor y entró en la sala. Javier, quien estaba concentrado en su trabajo, levantó la mirada al escuchar pasos. Cuando sus ojos se posaron en Carla, se quedó paralizado. Por un momento, pensó que estaba soñando. ¿Podría ser realmente su hija después de tanto tiempo? Carla, con lágrimas en los ojos, corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Papá, lo siento tanto. Nunca debí haberte dejado solo», susurró entre sollozos. Javier, aún aturdido por la sorpresa, correspondió al abrazo, sintiendo como el amor y la emoción lo embargaban. Durante los siguientes minutos, padre e hija se fundieron en un abrazo lleno de lágrimas y disculpas. Carla le contó a Javier sobre su vida en el extranjero y cómo había logrado triunfar como fotógrafa. Javier, a su vez, le habló de los años difíciles que había pasado y cómo la ayuda de Alberto le había dado una nueva oportunidad. Juntos rieron y lloraron, recuperando el tiempo perdido. Javier se maravillaba de la mujer fuerte y valiente en la que se había convertido su pequeña Carla, mientras que ella admiraba la resistencia y la bondad de su padre a pesar de todas las dificultades que había enfrentado. Sin embargo, la felicidad del reencuentro se vio empañada cuando Carla le contó a Javier sobre los planes de sus hermanos. Había interceptado mensajes y escuchado conversaciones que revelaban las verdaderas intenciones de Mateo, Lucía y Andrés. Estaban decididos a aprovecharse de la nueva estabilidad económica de su padre para su propio beneficio. Javier, aunque dolido por la traición de sus hijos, no se sorprendió del todo. Sabía que la codicia y el egoísmo habían corrompido sus corazones hace mucho tiempo. Pero ahora, con Carla a su lado, se sentía más fuerte y capaz de enfrentar cualquier adversidad. Juntos,
Padre e hija trazaron un plan para proteger a Javier y desenmascarar las maquinaciones de sus hermanos. Carla, con su astucia y determinación, se encargaría de reunir pruebas y buscar ayuda legal, mientras que Javier seguiría trabajando duro y manteniendo un perfil bajo. Pero a medida que se adentraban en esta nueva misión, Javier no podía dejar de pensar en el misterio que rodeaba a Alberto. ¿Qué secreto ocultaba su benefactor y por qué había decidido ayudarlo en primer lugar? Javier sabía que tenía que descubrir la verdad, no solo por curiosidad, sino porque intuía que podría ser crucial para entender el pasado de Alberto y la conexión que los unía. Con Carla a su lado y una nueva determinación en su corazón, Javier se preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por su familia, por su dignidad y por la verdad. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alberto contemplaba una vieja fotografía en la soledad de su oficina. En ella, dos niños sonreían a la cámara, ajenos a los oscuros secretos que los rodeaban. Alberto suspiró, sabiendo que pronto tendría que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y revelar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. El destino había entrelazado las vidas de Javier, Carla y Alberto de manera inesperada, y ahora juntos tendrían que desentrañar los misterios y superar los obstáculos que se les presentaran. Solo el tiempo diría si su amor, su amistad y su determinación serían suficientes para triunfar sobre la codicia, el engaño y los secretos del pasado. Con un plan en marcha, Javier y Carla se prepararon para enfrentar a los hijos codiciosos y proteger el futuro de Javier. Sin embargo, no contaban con la astucia y la determinación de Mateo, Lucía y Andrés, quienes ya habían puesto en marcha su propio plan para quedarse con el dinero de su padre. Mateo, utilizando sus contactos en el mundo legal, había logrado obtener información confidencial sobre las finanzas de Javier y la empresa de Alberto. Con esta información en mano, los tres hermanos se reunieron en secreto para trazar su estrategia. «Tenemos que actuar rápido», dijo Mateo con un brillo en los ojos. «Si presionamos a papá lo suficiente, estoy seguro de que cederá y nos dará lo que queremos». Lucía asintió, sonriendo con satisfacción. «Y si se niega, siempre podemos amenazar con revelar los secretos que hemos descubierto sobre Alberto. Estoy segura de que eso lo hará entrar en razón». Andrés, ansioso por conseguir dinero para su próxima dosis, estuvo de acuerdo. «Hagámoslo, no podemos perder más tiempo». Así, los tres hermanos se dispusieron a poner en marcha su plan. Comenzaron a enviarle mensajes amenazantes a Javier, exigiéndole que les entregara parte de su salario y que les diera acceso a las cuentas de la empresa. También insinuaron que sabían algo turbio sobre el pasado de Alberto y que no dudarían en exponerlo si no cumplía con sus demandas. Javier, al recibir estos mensajes, se sintió devastado. A pesar de todo el dolor que sus hijos le habían causado, nunca imaginó que llegarían tan lejos. Se sintió traicionado y herido, pero también decidido a no ceder ante su chantaje. Carla, al ver el sufrimiento de su padre, se llenó de indignación. No podía creer que sus hermanos estuvieran dispuestos a lastimar a Javier de esa manera después de todo lo que había hecho por ellos. Con la ayuda de Alberto, Carla comenzó a investigar más a fondo, buscando pruebas que pudieran usar en contra de sus hermanos. Mientras tanto, Javier seguía trabajando duro en la empresa, tratando de mantener la mente ocupada y no pensar en la dolorosa situación con sus hijos. Sus compañeros de trabajo, al notar su angustia, le brindaron su apoyo y comprensión, recordándole que no estaba solo. Un día, mientras Javier se encontraba en su hora de descanso, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía: «Sé lo que están haciendo tus hijos. Puedo ayudarte a detenerlos. Encuéntrame en el Parque Central a las 6 de la tarde. Ven solo». Javier, intrigado y un poco asustado, decidió acudir a la misteriosa cita. Cuando llegó al parque, vio a una figura encapuchada esperándolo en una banca apartada. Al acercarse, la figura se quitó la capucha, revelando su identidad. Era Laura, la exesposa de Mateo. Laura, con lágrimas en los ojos, le contó a Javier cómo había descubierto los planes de sus hijos y cómo había decidido ayudarlo. Le entregó un sobre con pruebas incriminatorias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones y documentos financieros que demostraban las actividades ilegales de Mateo, Lucía y Andrés. Javier, conmovido por el gesto de Laura, le agradeció desde el fondo de su corazón. Con estas pruebas en mano, él y Carla podrían finalmente hacer frente a sus hijos y proteger su futuro.
Pero justo cuando pensaban que todo estaba resuelto, recibieron una llamada de Alberto. Con voz temblorosa, les contó que Mateo, Lucía y Andrés habían irrumpido en su oficina buscando información para chantajearlo. En medio del caos, habían descubierto el secreto que Alberto había estado guardando durante tanto tiempo. Javier y Carla, preocupados por su amigo, se apresuraron a la empresa. Sabían que era hora de enfrentar la verdad y lidiar con las consecuencias, por dolorosas que fueran. Con el amor y el apoyo mutuo como su fuerza, estaban listos para el siguiente capítulo de su historia. Javier y Carla llegaron a la empresa de Alberto con el corazón en un puño, temiendo lo que podrían encontrar. Al entrar en la oficina de Alberto, vieron a sus 3 hijos revolviendo cajones y archivos, con expresiones de triunfo en sus rostros. «Ajá», exclamó Mateo, sosteniendo un viejo documento en sus manos. «Sabía que había algo turbio en tu pasado, Alberto, y ahora por fin tenemos la prueba». Alberto, con el rostro pálido y los ojos llenos de dolor, miró a Javier y Carla con tristeza. «Lo siento», susurró. «Nunca quise que se enteraran de esta manera». Javier, confundido y preocupado, se acercó a su amigo. «Alberto, ¿de qué están hablando? ¿Qué es ese documento?» Alberto, con un suspiro tembloroso, se sentó en su silla y comenzó a contar su historia. «Hace muchos años, cuando era joven y ambicioso, cometí un terrible error. Estaba desesperado por triunfar en los negocios y tomé una decisión que me ha perseguido desde entonces». Alberto les contó cómo había falsificado documentos y engañado a inversores para obtener fondos para su primera empresa. Aunque había logrado salir adelante y construir un imperio legítimo, siempre había vivido con el miedo de que su pasado lo alcanzara. «Cuando te vi en la calle, Javier, me di cuenta de que era hora de enfrentar mis demonios. Quería ayudarte, no solo para agradecerte lo que habías hecho por mí cuando éramos niños, sino también para encontrar una forma de redimirme». Javier, conmovido por la sinceridad de Alberto, puso una mano en su hombro. «Alberto, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos para enmendarlos. Tú me has dado una segunda oportunidad y has sido un verdadero amigo. Eso es lo que importa». Carla, con lágrimas en los ojos, abrazó a Alberto. «No te preocupes, encontraremos una solución juntos. No estás solo en esto». Pero Mateo, Lucía y Andrés no estaban dispuestos a dejar pasar esta oportunidad. Con sonrisas maliciosas, amenazaron con exponer el pasado de Alberto si no les entregaba una gran suma de dinero y una participación en la empresa. «Siempre supe que había algo sospechoso en ti, Alberto», dijo Lucía. «Y ahora, gracias a tu sucio secreto, por fin obtendremos lo que merecemos». Javier, furioso por la crueldad de sus hijos, se interpuso entre ellos y Alberto. «Basta ya. ¿No ven el daño que están causando? Alberto es un buen hombre que cometió un error en el pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad». Pero sus hijos no escuchaban razones. Estaban cegados por la codicia y el resentimiento, dispuestos a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. En ese momento, Carla recordó las pruebas que Laura le había entregado a Javier. Con determinación, sacó el sobre y lo arrojó sobre el escritorio. «Antes de hacer cualquier amenaza, deberían echar un vistazo a esto», dijo con firmeza. «Tenemos pruebas de todas las actividades ilegales que han estado llevando a cabo. Si insisten en chantajear a Alberto, no dudaremos en entregárselas a las autoridades». Mateo, Lucía y Andrés se quedaron boquiabiertos al ver el contenido del sobre. Sabían que si esas pruebas salían a la luz, sus propias vidas y reputaciones estarían arruinadas. Con una mirada de odio hacia su padre y su hermana, los 3 hermanos se dieron por vencidos. «Esto no ha terminado», escupió Andrés mientras salían de la oficina derrotados. Javier, Carla y Alberto se abrazaron, aliviados y agradecidos por haber superado esta difícil prueba. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaban juntos en esto. Alberto, con lágrimas en los ojos, miró a Javier con gratitud. «Gracias por tu comprensión y tu apoyo, amigo mío. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para enmendar mis errores y ser el hombre que siempre debí ser». Javier, con una sonrisa cansada pero llena de amor, asintió. «Sé que lo harás, Alberto, y estaremos a tu lado en cada paso del camino». Con el secreto revelado y la amenaza de los hijos neutralizada, Javier, Carla y Alberto se dispusieron a enfrentar el futuro con renovada esperanza y determinación. Sabían que mientras se mantuvieran unidos,
Podrían superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera en el camino. Después de la confrontación en la oficina de Alberto, Javier y Carla decidieron que era hora de tomar medidas legales contra Mateo, Lucía y Andrés. Con las pruebas que Laura les había proporcionado, tenían un caso sólido para demostrar las actividades ilegales de los tres hermanos. Sin embargo, los hijos de Javier no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. En un último y desesperado intento por salirse con la suya, decidieron recurrir a medidas extremas. Una noche, mientras Carla se dirigía a su hotel después de una larga jornada de trabajo con su padre y Alberto, fue interceptada por un grupo de hombres enmascarados. Antes de que pudiera reaccionar, la metieron a la fuerza en una camioneta y se la llevaron a toda velocidad. Javier y Alberto, al enterarse de la desaparición de Carla, se llenaron de angustia y temor. Sabían que esto tenía que ser obra de Mateo, Lucía y Andrés, quienes habían demostrado ser capaces de cualquier cosa con tal de conseguir lo que querían. Desesperados, Javier y Alberto comenzaron a buscar pistas sobre el paradero de Carla. Contactaron a la policía y movilizaron todos sus recursos para encontrarla lo antes posible. Mientras tanto, los secuestradores enviaron un mensaje a Javier, exigiendo una gran suma de dinero a cambio de la liberación de su hija. Javier, aunque destrozado por la situación, se negó a ceder ante las demandas de sus hijos. Sabía que si les entregaba el dinero, nunca dejarían de atormentarlo a él y a los que amaba. En lugar de eso, decidió tomar cartas en el asunto y rescatar a Carla él mismo. Con la ayuda de Alberto y unos contactos de confianza, Javier logró localizar el lugar donde tenían retenida a Carla. Era un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un escondite perfecto para los secuestradores. Sin perder tiempo, Javier y Alberto se dirigieron al lugar, armados con valor y determinación. Sabían que se estaban enfrentando a un gran peligro, pero nada iba a detenerlos en su misión de rescatar a Carla. Al llegar al almacén, se encontraron con una escena aterradora. Carla estaba atada a una silla, con lágrimas en los ojos y un pañuelo en la boca. A su alrededor, los secuestradores la vigilaban, armados y listos para cualquier intento de rescate. Javier y Alberto, con el corazón en un puño, se acercaron sigilosamente, buscando la manera de sorprender a los captores y liberar a Carla. En un momento de descuido, lograron desarmar a uno de los secuestradores y comenzó una intensa lucha cuerpo a cuerpo. A pesar de su edad y su falta de experiencia en combate, Javier luchó con la ferocidad de un padre dispuesto a todo por salvar a su hija. Alberto, por su parte, demostró una destreza sorprendente, neutralizando a varios de los secuestradores con rápidos y precisos movimientos. En medio del caos, uno de los captores logró alcanzar a Javier, hiriéndolo. Javier, a pesar del dolor, no se detuvo. Con sus últimas fuerzas, logró alcanzar a Carla y liberarla de sus ataduras. Justo en ese momento, la policía irrumpió en el almacén, alertada por una llamada anónima. Los secuestradores, al verse superados en número, se rindieron y fueron arrestados de inmediato. Javier, herido y agotado, abrazó a Carla con fuerza, agradecido de tenerla a salvo en sus brazos una vez más. Alberto, al ver la sangre en el costado de su amigo, llamó rápidamente a una ambulancia. Mientras los paramédicos atendían a Javier y lo preparaban para llevarlo al hospital, Carla y Alberto no se separaron de su lado. A pesar del dolor y el miedo que habían experimentado, sabían que habían logrado superar esta terrible prueba gracias a su amor y su lealtad inquebrantables. En la distancia, Mateo, Lucía y Andrés observaban la escena con una mezcla de rabia y frustración. Habían jugado su última carta y habían perdido. Ahora, con las pruebas en su contra y sus propios crímenes al descubierto, sabían que era cuestión de tiempo antes de que la justicia los alcanzara. Mientras la ambulancia se alejaba con Javier en su interior, Carla y Alberto se miraron con una mezcla de alivio y determinación. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaban más unidos que nunca. Juntos se asegurarían de que Javier recibiera la atención médica que necesitaba y de que sus hijos pagaran por todo el daño que habían causado. En el fondo de sus corazones, sabían que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de desafíos pero también de amor, perdón y redención. Con la fuerza que les daba su vínculo inquebrantable, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Javier fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos trabajaron incansablemente para tratar su herida y estabilizar su condición. Carla y Alberto se mantuvieron a su lado en todo momento, rezando por su recuperación y brindándole su amor y apoyo incondicional.
Después de varias horas de incertidumbre, el médico salió de la sala de operaciones con buenas noticias. La herida de Javier, aunque profunda, no había dañado ningún órgano vital. Con los cuidados adecuados y tiempo para sanar, se recuperaría por completo. Carla, con lágrimas de alivio en los ojos, abrazó a Alberto, agradecida por el milagro que acababan de recibir. Sabían que la recuperación de Javier sería un proceso largo y difícil, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo a sanar tanto física como emocionalmente. Mientras Javier descansaba en su habitación del hospital, Carla y Alberto se turnaban para cuidarlo y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. En esos momentos de tranquilidad, Javier reflexionó sobre su vida y las decisiones que había tomado. A pesar del dolor y la traición que había experimentado por parte de sus otros hijos, Javier se dio cuenta de que aún tenía mucho por lo que estar agradecido. Tenía a Carla, quien había demostrado ser una hija amorosa y leal, dispuesta a hacer cualquier cosa por su bienestar, y tenía a Alberto, un amigo verdadero que había arriesgado su propia vida para salvarlo. Con el paso de los días, la salud de Javier mejoró notablemente. Los médicos estaban impresionados por su fortaleza y determinación, y pronto le dieron el alta para que pudiera continuar su recuperación en casa. Mientras tanto, Mateo, Lucía y Andrés enfrentaban las consecuencias de sus actos. Con las pruebas en su contra, fueron arrestados y acusados de una serie de delitos, incluyendo fraude, extorsión y secuestro. Sabían que pasarían muchos años en prisión, lejos de la vida de lujos y poder a la que estaban acostumbrados. Javier, aunque entristecido por el destino de sus hijos, sabía que era lo justo. Habían tomado decisiones equivocadas y ahora debían enfrentar las consecuencias. Sin embargo, en su corazón mantenía la esperanza de que algún día tal vez podrían encontrar el camino hacia la redención. Con Carla y Alberto a su lado, Javier se dispuso a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Un día, mientras se encontraba descansando en el jardín de la casa de Carla, Javier tuvo una revelación. A lo largo de toda su vida, había estado buscando la felicidad y la plenitud en lugares equivocados. Había puesto su enfoque en el dinero, el éxito y la aprobación de los demás, descuidando lo que realmente importaba, el amor y la conexión con aquellos que lo amaban de verdad. Con una sonrisa en los labios y una nueva paz en su corazón, Javier se dio cuenta de que por fin había encontrado su lugar en el mundo. No necesitaba grandes riquezas ni poder para ser feliz, todo lo que necesitaba estaba justo ahí, en los momentos sencillos y cotidianos, rodeado de las personas que lo amaban incondicionalmente. Mientras Carla y Alberto se unían a él en el jardín, riendo y disfrutando de la mutua compañía, Javier supo que había encontrado su verdadero tesoro. Con su familia elegida a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. En ese momento, bajo el cálido sol del atardecer, Javier se sintió verdaderamente en paz. Había aprendido que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales ni en las expectativas de los demás, sino en el amor y la conexión con aquellos que realmente importan. Y con esa valiosa lección en su corazón, se dispuso a vivir el resto de sus días con gratitud, amor y esperanza. Habían pasado varios meses desde que Javier había sido dado de alta del hospital y su vida había dado un giro completo. Ahora vivía con Carla y Alberto en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, rodeado de naturaleza y tranquilidad. Cada mañana, Javier despertaba con una sonrisa en el rostro, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Junto a Carla y Alberto, había creado una rutina llena de amor, risas y momentos significativos. Juntos disfrutaban de largos paseos por el jardín, conversaciones profundas sobre la vida y el futuro, y tardes de juegos y diversión. Había descubierto en Carla y Alberto a una verdadera familia, una que lo amaba y lo aceptaba incondicionalmente, sin importar su pasado o sus errores. A medida que pasaba el tiempo, Javier comenzó a sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Con la ayuda de terapia y el apoyo incondicional de sus seres queridos, poco a poco fue dejando atrás el dolor y la traición causados por sus otros hijos. Aprendió a perdonar, no porque sus acciones fueran justificables, sino porque el perdón le permitía liberarse del peso del rencor y seguir adelante con su vida. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo enfrentar el presente y el futuro. Un día, mientras Javier, Carla y Alberto disfrutaban de un picnic en el parque, recibieron una visita inesperada.
Era Laura, la exesposa de Mateo, quien había sido fundamental en la obtención de las pruebas contra los hijos de Javier. Laura, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier y lo abrazó con fuerza. «Perdóname por no haber hecho algo antes», susurró. «Debí haber intervenido cuando vi lo que estaban haciendo Mateo, Lucía y Andrés, pero tenía miedo de perder todo lo que tenía». Javier, conmovido por su sinceridad, la abrazó de vuelta. «No tienes que disculparte, Laura. Hiciste lo correcto cuando más importaba. Gracias a ti, pude recuperar mi vida y encontrar la felicidad que siempre había buscado». Laura, agradecida por su comprensión, les contó que había decidido dedicar su vida a ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Había creado una fundación para apoyar a familias disfuncionales y brindar recursos para la rehabilitación de adictos. Javier, Carla y Alberto, inspirados por su valentía y determinación, decidieron unirse a su causa. Juntos trabajaron incansablemente para crear un refugio que brindara apoyo, amor y esperanza a aquellos que más lo necesitaban. A través de su labor, Javier encontró un nuevo propósito en la vida. Ya no se trataba solo de su propia felicidad, sino de extender esa felicidad a otros, de ser un faro de luz en un mundo que a menudo podía ser oscuro y desafiante. Pero la historia de Javier aún guardaba una última sorpresa. Una tarde, mientras revisaba algunas viejas fotos familiares, Carla encontró una carta oculta entre las páginas de un álbum. Era una carta de su madre, escrita poco antes de su muerte. Con manos temblorosas, Javier abrió el sobre y comenzó a leer. En la carta, su amada esposa le revelaba un secreto que había guardado durante años. Había estado cuidando de él en silencio, asegurándose de que siempre tuviera un techo sobre su cabeza y comida en su mesa, incluso en los momentos más difíciles. A través de una red de amigos y vecinos, había velado por él desde las sombras, demasiado enferma para estar a su lado físicamente, pero siempre presente en espíritu. «Ahora que sé que estás en buenas manos, con Carla y Alberto a tu lado, puedo descansar en paz», decía la carta. «Te amaré por siempre, mi querido Javier». Javier, con lágrimas de amor y gratitud corriendo por sus mejillas, abrazó la carta contra su pecho. Todos estos años, había estado rodeado de amor, incluso cuando pensaba que estaba solo. Su esposa, su ángel guardián, había estado cuidando de él hasta el final. Con esta revelación, Javier sintió que por fin había encontrado la paz que tanto había anhelado. Tenía el amor de su hija, la amistad de Alberto y ahora la certeza de que su esposa siempre había estado a su lado, guiándolo hacia la felicidad. Mirando hacia el futuro, Javier sabía que no importaba lo que la vida le deparara, nunca más estaría solo. Tenía una familia elegida, un propósito y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Y así, rodeado de risas, amor y la calidez de un hogar verdadero, Javier abrazó su nueva vida con un corazón lleno de esperanza. Había aprendido que la felicidad no se encuentra al final del camino, sino en cada paso del viaje, en los momentos compartidos con aquellos que amamos y en la capacidad de encontrar la luz incluso en los días más oscuros. Con una sonrisa en los labios y la mano de Carla entrelazada con la suya, Javier miró hacia el horizonte, emocionado por las nuevas aventuras y los momentos de felicidad que el futuro le deparaba. Había encontrado su final feliz y estaba listo para vivirlo plenamente, un día a la vez.